Buenas tardes, mi nombre es Adriana Román, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, mención Lengua y Literatura. En esta tarde quiero hablarte acerca de cambios lingüísticos. A lo largo del siglo XX se considera un cambio lingüístico desde el enfoque del estructuralismo como un descuido del sistema. En el caso de la innovación creativa sería una forma o búsqueda de eficiencia en la comunicación. También podemos decir que es el proceso por el que las lenguas van transformándose a través de los tiempos. Entre sus características están el esporádico. El esporádico considera que no son predichos todos los cambios por ningún principio universal. La variación estable dice que a lo largo del tiempo o a largo plazo persiste por muchos siglos o décadas, años, los cambios lingüísticos y varía desde su forma inicial hasta lo más avanzado. Busca su misma forma, quizás, o lo más común, incluso que los cambios se cuanticen o se valoren hacia una conclusión. Hablamos de movimientos retrógrados, en que la dirección en la que se basa el cambio se invierte o se direcciona a formas opuestas de movimiento en comunidades paralelas. Hablamos de evolución. ¿Cómo evolucionó el latín vulgar? Podemos decir que el latín es una lengua indoeuropea. Pertenece a la familia de las lenguas cuyo origen se remonta hacia el siglo o los años o los 4000 años antes de Cristo, cuyos primeros hablantes eran los que habitaban al sureste de Europa y Asia Central. Europa recibió diversos inmigrantes o diversas migraciones de pueblos indoeuropeos, los cuales los primeros al llegar a la península ibérica o la península itálica, debieron de hacerlo en el tercer milenio antes de Cristo, aunque los habitantes de la forma más común o que usaban el latín arcaico decían o usaban el latín de forma que al principio del milenio, que es el primer milenio antes de Cristo, no era el mismo al que usaban al tercer milenio antes de Cristo, y se instalaron en diversos lugares de la península, fragmentando así la política y la lingüística de la misma lengua. El latín clásico o culto, que se le dice también, coexistió con el llamado latín vulgar. Ese latín era hablado por clases bajas o considerado personas de baja estirpe. Ellos eran, por lo general, lo usaban, o esta lengua la usaban los soldados que extendieron el latín por todas las tierras donde fueron invadiendo, y extendieron el latín por toda la geografía del Imperio Romano. Las diferencias entre esta lengua y el clásico variaban desde el otro en los niveles morfosintáctico, morfológico, léxico y semántico. A nivel lingüístico, uno de los autores más representativos del latín vulgar fue Tito Macío Plauto, 250 y 184 a.C. A partir del siglo IV, tras la caída del Imperio Romano, el bajo latín evolucionó hacia el llamado latín medieval. Ese latín medieval que, además de las influencias que traía del vulgar, sufrió una inyección de helenismo. Ese helenismo, por su parte, traía un fragmento o fragmentó a su vez el latín, lo cual dio origen a las lenguas románicas que conocemos hoy, que son el español, el francés y el italiano, entre otras lenguas más. Tuvieron lugar o tuvieron que pasar unos cuantos años o siglos en su defecto, hasta que en el siglo XIX los lingüistas decidieron reactivar la lengua como tal y utilizaron lo que llamaron en su defecto la pronunciatio restituta, que significa la pronunciación restituida.
así como, es como conocemos hoy en día el alfabeto latino, que está incorporado con diversas letras mayúsculas en el siglo III después de Cristo, y luego es transformado con letras mayúsculas y cursivas. Hablamos entonces ahora de causas. Las causas que originaron el cambio lingüístico o que ocasionan el cambio lingüístico se pueden decir que son internas y externas. Las internas son bajo la presión social. Presión social que genera el sistema sobre el fenómeno lingüístico aislado. Las leyes fonéticas, por su parte, se encargan de hacer o brindar un resumen de procesos y reglas correspondientes, ya que el sistema fonético no reside en la palabra aislada, sino en todas las palabras que tienen esta misma circunstancia. Hablamos de causas externas. Las causas externas se dicen que son sustratos. Es la noción o es la acción de la lengua en una población autóctona, conquistada y asimilada por sí. Esta lengua tiene que ser asimilada por la zona que es conquistada. Hablamos de superestrato. Se denomina a la influencia que genera la lengua de los vencedores sobre la tierra o la lengua de los que son vencidos. Se habla de abstracto, corrijo. Es la influencia que genera una lengua sobre otra cuando ambas conviven en la misma zona geográfica. Eso es todo. Muchas gracias.